La mayoría de la gente cree que nunca caería en una estafa. Elizabeth Holmes convirtió esa certeza en su mejor arma. 2014, Silicon Valley. Fortune dedica su portada a una joven de 30 años con jersey negro de cuello alto que promete revolucionar la medicina. Un año después, Forbes la corona como la mujer más joven en convertirse en multimillonaria por méritos propios de toda la historia del ranking. E Inc. Magazine remata con una frase que recorre el mundo. Es la próxima Steve Jobs. Su empresa Theranos valía entonces $9.000 millones y su consejo de administración lo formaban entre otros nada menos que el secretario de Estado Henry Kissinger, el condecorado general James Mattis o el magnate Rupert Murdoch. Durante más de una década Elizabeth Holmes engañó a inversores, reguladores y pacientes con una tecnología que nunca funcionó. Los inversores perdieron más de $600 millones reales y, lo que es peor, muchas personas enfermas tomaron decisiones médicas basadas en diagnósticos inventados. ¿Cómo logró engañar a algunas de las mentes más poderosas del planeta durante tanto tiempo? En Estafa.info llevamos años estudiando el ADN de los fraudes y Holmes es un caso único porque explotaba algo mucho más poderoso que la codicia o la mentira: nuestra necesidad de creer en héroes. Hoy vamos a diseccionar exactamente cómo lo hizo, porque cuando lo entiendas, nunca volverás a ver a un visionario de la misma manera. Elizabeth Holmes tenía 19 años, estudiaba ingeniería química en Stanford y decía tener miedo a las agujas. Ese miedo, contaba ella, fue la semilla de todo. ¿Por qué hacer análisis de sangre tenía que ser un proceso largo, caro y doloroso? ¿Por qué no hacerlo con una sola gota de sangre en minutos desde una farmacia de barrio? La idea era tan sencilla como revolucionaria y tan poderosa que Holmes abandonó Stanford en segundo curso, usó el dinero de su matrícula como capital inicial y fundó Theranos. El nombre era la fusión de dos palabras: Therapy and Diagnosis, terapia y diagnóstico. La promesa era tan contundente que por sí misma despertó un desmedido interés desde el principio. Se trataba de detectar cientos de enfermedades con una gota de sangre de forma barata y accesible, algo que hubiera cambiado la medicina para siempre. El problema es que nunca funcionó, pero eso nadie lo sabía todavía, y Holmes se aseguró muy bien de que nadie pudiera comprobarlo. Theranos era una empresa extraordinariamente hermética. Cualquier empleado firmaba un contrato de silencio antes incluso de la entrevista de trabajo. Otro al salir, con cláusulas tan amplias que básicamente les prohibían hablar de la compañía con nadie. Para siempre. Incluso los inversores que ponían millones tenían acceso muy limitado a la tecnología. Si hacían preguntas demasiado detalladas, Holmes les recordaba que había secretos industriales que proteger. Pero ese secretismo no protegía ninguna innovación, protegía el vacío, porque si nadie puede ver cómo funciona algo, nadie puede demostrar que no funciona. Y ya que no podía mostrar el caramelo, entre otras cosas porque en realidad no existía, lo importante era centrarse en el envoltorio. Todo emprendedor sabe una máxima de Silicon Valley: la autoridad no se hereda, se construye, y Holmes lo entendió muy bien desde el principio. Primero se construyó un personaje. Aquella chica sencilla que vestía camisetas de Stanford en la universidad se convirtió de la noche a la mañana en la imagen y semejanza del genio Steve Jobs. Desde que la empresa empezó a despegar, siempre le acompañó el jersey negro de cuello alto, sin excepciones, durante años, en entrevistas, en reportajes de prensa y, por supuesto, cuando se trataba de mostrar una apariencia de investigadora. No solo fue la vestimenta, modificó incluso su voz. Holmes hablaba en un tono deliberadamente grave e impostado, inusual en cualquier persona, una técnica aprendida para proyectar autoridad donde no había experiencia. El envoltorio funcionaba, pero Holmes sabía que un buen personaje no basta. Necesitaban nombres que actuaran de paraguas, personas tan respetadas que nadie se atreviera a cuestionar lo que avalaban. Y los consiguió. Los exsecretarios de Estado estadounidenses Henry Kissinger y George Shultz, el exsecretario de Defensa William Perry, el general James Mattis o el magnate Rupert Murdoch aceptaron formar parte de su consejo de administración. Ninguno tenía formación médica, ninguno podía evaluar, por lo tanto, si la tecnología funcionaba. Pero eso era exactamente lo que Holmes necesitaba: no expertos que hicieran preguntas, sino nombres que cerraran bocas. El mecanismo se retroalimentaba solo. Cada nombre grande atraía al siguiente. Murdoch invirtió $125 millones, no porque analizara nada, sino porque ya estaban Kissinger y Mattis.
¿Quién iba a dudar? Además, donde hay una buena publicidad, no falta un político dispuesto a hacerse la foto. Aquí tenemos al entonces vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en una visita a Theranos, en la que describió a Elizabeth Holmes como una inspiración, señalando que ella representaba el espíritu de la innovación de Silicon Valley. Si a esto añadimos decenas de portadas de reputados medios de comunicación y numerosas entrevistas en las cadenas de televisión más importantes, tenemos el envoltorio perfecto para la gran estafa. Esto tiene un nombre, los psicólogos lo llaman sesgo de autoridad, la tendencia humana a aceptar como verdad lo que avalan personas con poder, fama o prestigio sin cuestionarlo ni verificarlo. No es estupidez, es un mecanismo mental que todos compartimos, y a esto se sumaba algo muy propio de Silicon Valley, el pánico a perderse el próximo Apple. Cualquier inversor que hacía preguntas técnicas recibía la instrucción de que quizá no merecía estar en la mesa. Y en un sector donde todo el mundo presume de haber invertido en el próximo gran disruptor, nadie quería ser el señalado por perderse la fiesta. Y así, con un personaje construido al milímetro, nombres poderosos en el consejo, portadas en los mejores medios y un muro de silencio alrededor de todo ello, el dinero empezó a llegar. Entre 2003 y 2015, Theranos captó más de 900 millones de dólares de inversores. La empresa alcanzó una valoración de 9.000 millones de dólares y Elizabeth Holmes figuraba en los rankings de los más ricos del mundo con una fortuna estimada de 4.500 millones. Pero el dinero no era lo único que llegaba. Las grandes empresas también querían su trozo. La cadena de supermercados Safeway invirtió 350 millones de dólares en reformar más de 800 de sus tiendas para instalar las clínicas de Theranos. Walgreens abrió centros de diagnóstico con su tecnología en decenas de farmacias de Arizona y California. Y luego estaba el ejército. El Departamento de Defensa llegó a firmar un contrato exploratorio para probar los dispositivos en Afganistán. Una empresa privada de diagnósticos médicos fundada por una chica de 19 años sin titulación estaba a punto de entrar en zonas de guerra de la mano del todopoderoso ejército estadounidense. 9.000 millones de valoración, contratos con el ejército, presencia en cientos de farmacias y supermercados, todo construido sobre una tecnología que en el mejor de los casos daba resultados inconsistentes y en el peor, resultados que estaban destruyendo vidas reales, porque Theranos no era solo una estafa financiera, era un invento mucho más peligroso y carente de moral que jugó con vidas humanas. El aparato en cuestión se llama Edison, un dispositivo compacto casi del tamaño de una impresora que supuestamente analizaba más de 200 enfermedades a partir de una sola gota de sangre extraída del dedo, sin agujas, sin laboratorio, en minutos. Era la joya de la corona de Theranos, el producto que justificaba los 9.000 millones de valoración, el invento que iba a cambiar la medicina para siempre. Pero había un problema. El Edison apenas podía hacer 12 análisis distintos, no 200, y para el resto, Theranos usaba en secreto máquinas convencionales de otras empresas, las mismas que usan los laboratorios de siempre, pero con muestras de sangre tan pequeñas que los resultados eran poco fiables. Era como intentar cocinar un plato gourmet con la mitad de los ingredientes y luego servírselo a un paciente enfermo. Y esos pacientes eran reales, existían, tenían nombre y apellidos. En 2015, Erin Tompkins, esta mujer que aparece con gafas de sol, acudió a una farmacia en Phoenix. Sin seguro médico eligió Theranos porque era más barato que un laboratorio convencional. El resultado llegó días después, positivo en anticuerpos del VIH. Tompkins no tenía VIH, nunca lo había tenido. 3 análisis posteriores en otros laboratorios lo confirmaron, pero durante semanas vivió creyendo que tenía una enfermedad incurable. Y no fue un caso aislado. Por desgracia, durante el juicio salieron a la luz casos de mujeres con falsos positivos de cáncer, pacientes medicados innecesariamente y embarazadas que recibieron resultados incorrectos que pusieron en riesgo decisiones críticas sobre su salud. Theranos no solo estafó a inversores, jugó con la salud de personas reales que confiaron en ella en momentos de enorme vulnerabilidad. Y lo más perturbador de todo, dentro de Theranos había gente que lo sabía, aunque afortunadamente no todos actuaron del mismo modo. Tyler Schultz tenía 22 años cuando entró a trabajar en Theranos lleno de entusiasmo. Su abuelo era George Schultz, exsecretario de Estado y miembro del Consejo de Administración de la empresa. Pero cuanto más tiempo pasaba Tyler dentro, más cosas no le cuadraban. Los resultados de los análisis eran inconsistentes, los protocolos científicos ignorados. Cuando lo denunció internamente,
Holmes en persona le dijo que no se preocupara. No se conformó, contactó en secreto con las autoridades sanitarias de Nueva York usando un alias para protegerse. La respuesta de Theranos fue inmediata. Le acusaron de revelar secretos industriales, le enviaron abogados, contrataron detectives privados para seguirle y su propio abuelo, el hombre que le había abierto las puertas de la empresa, se puso del lado de Holmes. Tyler Schultz perdió a su familia por hacer lo correcto, pero la grieta ya estaba abierta y alguien al otro lado había tomado buena nota. La grieta que Tyler Schultz había abierto desde dentro llegó a los oídos de un periodista del Wall Street Journal llamado John Carreyrou. Llevaba meses recibiendo testimonios de exempleados, fuentes anónimas, personas que habían firmado contratos de silencio, pero que ya no podían más. Pidió entrevistar a Holmes en repetidas ocasiones. Todas fueron ignoradas. El 15 de octubre de 2015, el Wall Street Journal publicó en portada un artículo que lo cambió todo. Theranos tiene dificultades con su tecnología de análisis de sangre. La respuesta de Holmes fue inmediata. Entonces sí hizo declaraciones para decir que el artículo era falso, que era un ataque de los laboratorios tradicionales que tenían miedo a la competencia, que Carreyrou era un mentiroso. Seguía construyendo su personaje mientras el edificio se derrumbaba. No funcionó. En enero de 2016, los reguladores sanitarios federales inspeccionaron los laboratorios de Theranos en California y concluyeron que sus prácticas suponían un riesgo inmediato para la salud de los pacientes. Walgreens suspendió inmediatamente todos sus servicios con Theranos. Safeway rompió su contrato de 350 millones. El ejército canceló sus planes. En octubre de 2016, Theranos cerró todos sus laboratorios. En 2018, el envoltorio y todo lo que conllevaba desapareció definitivamente. Y entonces llegó lo que Holmes nunca creyó que llegaría: la hora de la justicia. En junio de 2018, Holmes fue imputada por fraude masivo. El juicio comenzó en agosto de 2021. Duró meses, decenas de testigos, inversores arruinados, pacientes dañados, exempleados que por fin podían hablar. Fue sentenciada a 11 años y 3 meses de prisión. Desde 2023, la joven que iba a cambiar la medicina para siempre, la nueva estrella de Silicon Valley, la heredera del espíritu de Steve Jobs, paga su desmedida ambición sin escrúpulos entre las rejas de esta prisión federal de Texas. Su socio y pareja, Sunny Balmani, recibió una condena aún mayor, casi 13 años. Ambos fueron condenados a devolver $452 millones a las víctimas. Holmes, que en 2015 figuraba con una fortuna de 4.500 millones, declaró ante el tribunal que solo podía pagar $250 al mes. Theranos no fue una anomalía, fue el espejo de un sistema que premia la narrativa por encima de la evidencia, que confunde carisma con competencia, que toma el envoltorio por el caramelo. Antes de confiar tu dinero, tu salud o tu tiempo en cualquier visionario, hazte estas 3 preguntas. Primera, ¿puedo verificar lo que promete de forma independiente? Si la respuesta es no, tenemos un problema. Segunda, ¿los avalistas son expertos en la materia o solo nombres conocidos? Kissinger no sabía nada de medicina. Un nombre famoso no es garantía de nada. Y tercera, ¿te emociona más la historia que el producto? Cuando una propuesta te hace sentir que estás siendo parte de algo histórico, que vas a cambiar el mundo, que eres de los elegidos, para. Para, porque ese calor que sientes no es intuición, es el momento en que tu cerebro deja de analizar y empieza a creer. La pregunta más incómoda no es cómo Holmes engañó a tanta gente, es que probablemente tú también habrías creído, con esas portadas, esos nombres, esa historia tan de película. Y eso no dice nada malo de ti, dice algo muy humano, que todos tenemos un punto ciego cuando alguien construye exactamente la imagen que queremos ver. El patrón existe y en este canal vamos a seguir descifrándolo.